La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del Comité Político del PLD y es secretario jurídico de esa organización. Ocupó una posición que tenía que ver con la titulación, ¿no?, que fue bastante exitosa. Buenos días, José, un placer. Buenos y gracias días. por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted. Y un feliz año para usted y toda su familia. Igualmente, igualmente. Gracias. Y nada, oye, señores, tenemos un paquete de temas que yo no sé por dónde comenzar. Pero como abogado, porque yo veo un interesante debate con artículos de mucho peso entre Cristóbal Rodríguez y Nacés Perdomo, que son dos constitucionalistas, sobre si es orgánica u ordinaria la ley, el proyecto de ley de fideicomiso. Después vamos a partirle muchísimos pedazos a la misma ley y otros temas, pero claro, desde tu punto de vista como abogado y político. Sí. Mire, realmente cuando uno lee el artículo 112 de la Constitución, dice claramente cuáles son las leyes que requieren de una mayoría calificada. O sea, las 2/3 partes de los votos de los miembros que estén en cada Cámara en ese momento presente. Y te indica la naturaleza de las leyes que requieren esto. Una de las leyes o un tipo de leyes que requiere ese tipo de votación es toda ley que guarde algún tipo de regulación a la planificación, al presupuesto y a la inversión pública. Toda ley que tenga que ver con uno de esos tres elementos se considera una ley orgánica, porque además es una ley que por vía de consecuencia sus disposiciones subsisten en el tiempo. Entonces, en los debates que se han dado entre Nacés Perdomo y el mismo Cristóbal, entre otros, se han enfocado en la temporalidad o no de la ley para ver si es orgánica, porque también hay una sentencia del Constitucional que dio cuenta en el 2012 con el parche fiscal, aquel que yo no sé si usted lo habrá recordado. En el mes de noviembre del 12 se sometió un cambio al presupuesto para este parche fiscal y se debatió en ese momento si era una ley orgánica o no. La del presupuesto de ese año. Exacto. Sí. Ahora, no, la del parche fiscal que se hizo luego. ¿Qué dijo el Constitucional? Que si bien es cierto que esa ley afectaba las rentas públicas, no es menos cierto que se trataba de un acto temporal, por vía de consecuencia, no modificaba el régimen como tal. Eso era para el presupuesto del año siguiente. Eso era para algo puntual y que por esa razón no era ley orgánica. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, como la ley de fideicomisos es para regular el instrumento, que es el fideicomiso, que tiene como objeto la gestión de fondos públicos para el desarrollo de proyectos de todo tipo, entonces es una ley orgánica porque impacta en los tres aspectos que ya yo le he dicho, en el presupuesto, en la planificación del Estado y en la inversión pública, porque el fideicomiso, en este caso, lo que va a hacer es a gestionar una serie de proyectos que, desde mi punto de vista, lo pudieran hacer las instituciones públicas. Lo que ocurre es que este gobierno ha prácticamente fideicomisado todo. Pero usted también, usted hicieron red No vial. Fideicomisamos todo, no. Pero hicieron red vial. Hubo dos fideicomisos. Ese y Pedernales. Ese y Ciudad Juan Bosch. Juan Bosch. Ahora, ese de Ciudad Juan Bosch estaba sustentado en la ley 189-11, ¿no? Donde el Estado, en este caso, se hizo representar por las instituciones públicas que iban a participar en ese fideicomiso, no por personas, como también se quiere pretender en este anteproyecto de ley. Este proyecto de ley realmente tiene muchas situaciones que nos preocupan, porque quieren sacar los controles que te garantizan la transparencia en el sistema de compras y contrataciones, por un lado. Por otro lado... Perdón, cuando ya la Cámara de Diputados dijo que debe de cumplir con la 340, ¿ya eso no subsana eso? Sí, pero eso fue fruto de la presión que hubo de la sociedad civil y de los partidos políticos, porque lo que ellos querían era que esa ley se fundamentara en los principios de la ley, y los principios es una declaración de buenas intenciones, no realmente una disposición legal que te ordena a hacer las cosas de X manera. Bueno,
En caso de que se incluya la ley 340, por ese lado queda subsanado el tema de que cada fideicomiso va a cumplir con el sistema de compras y contrataciones públicas, lo cual dota de transparencia en ese sentido. Ahora, hay otros elementos que preocupan, y uno es el de la deuda pública, del artículo 8.5. ¿Qué dice esa parte del anteproyecto de ley? Que todas las deudas, los préstamos, los empréstitos, las obligaciones que asume el fideicomiso serán garantizados con el patrimonio fideicomitido. O sea, lo que el Estado aporte, en caso de que la gestión del fideicomiso no dé resultados financieramente buenos, entonces la deuda se saldaría con el patrimonio que se haya aportado al fideicomiso. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo pasa eso a ser deuda pública? Fácil, sí, pasa por dos formas. Número uno, si el patrimonio fideicomitido, por ejemplo, son bienes del Estado, esos bienes para ser enajenados deben ser aprobados por el Congreso Nacional. O sea, el Congreso tiene que dar su visto Así que no hay bueno. posibilidad de privatización. Si el Congreso los aprueba, sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el 8.5? Que dice claramente que la deuda que el fideicomiso tenga no constituirá deuda pública, salvo que, y ahí es donde viene el problema, en esa coma y lo que sigue luego en la parte final, salvo que en el acto constitutivo del fideicomiso, o sea, el acto que crea el fideicomiso, se exprese de una manera literal que la deuda que ese fideicomiso asuma pasará a ser deuda pública, pero no dice que necesitará pasar por el Congreso Nacional. Entonces, toda deuda pública debe ser aprobada por el Congreso Nacional. Además, eso va a estar manejado por el sector privado. En parte sí, porque cuando usted ve los consejos técnicos, que es como ellos los han llamado en este proyecto de ley, ante la insistencia nuestra, finalmente incluyeron que la mayoría deben ser, de los que se sienten en ese consejo técnico, funcionarios públicos. Ahora, no dice qué tipo de funcionarios públicos. ¿En qué sentido? Si un fideicomiso trata sobre el tema de turismo, el que debe presidir ese consejo es el ministro de Turismo, claro, y no como está puesto en ese proyecto de ley, que puede ser hasta un director. Entonces tú me podrás ahí poner al director del departamento X del Ministerio de Turismo, a 3 directores de 5, y tú me vas a decir, bueno, está la mayoría de los funcionarios representados ahí, pero no debe ser en este caso una persona, sino la institución, el Ministerio de Turismo, representado por como ¿quién? en RD Vial, que es obra pública. Exactamente. ¿Por quién? Por la máxima autoridad que tiene la legitimidad por la designación presidencial. Entonces, hasta que eso no se resuelva, vamos a tener una situación en la que usted podrá tener un consejo técnico donde, aunque la mayoría sean del sector público, no tienen la jerarquía política para tomar decisiones que involucren el patrimonio nacional y que tengan, vamos a decir, el expertise, la visión, y vuelvo y digo, la legitimidad para comprometer los bienes públicos, que de todas maneras tienen que ser vistos por el Congreso Nacional. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestros reparos. Porque, por ejemplo, aquel pretendido fideicomiso de Punta Catalina, yo no sé si usted quizá lo podrá recordar. Claro. Que fue rechazado. Que fue rechazado. País. Pero ¿por qué razón? Porque ese patrimonio fideicomitido era la central de Punta Catalina. Y ese contrato decía expresamente que si el fideicomiso no funcionaba, no daba dividendos, no dejaba resultados positivos, la deuda del fideicomiso se garantizaba con el patrimonio fideicomitido, o sea, con las plantas eléctricas, y el Estado perdería las plantas eléctricas sin que el Congreso haya sancionado la enajenación de esos bienes inmuebles. Además permitía adherentes, es decir, que los fideicomitentes adherentes, no, que aún sigue en la ley. O sea, ¿por qué razón? En la ley sigue lo del fideicomiso. En la ley sigue el tema de los fideicomitentes adherentes. Privado puede meterse. En el contrato, por ejemplo, del fideicomiso de Propedernales, es un ejemplo, es
uno de los casos más graves. Y en los próximos días nosotros vamos a estar dando las declaraciones sobre los aspectos funestos que tiene el contrato de ProPedernales. ¿Qué dice ese contrato, por ejemplo? Se crea el fideicomiso de ProPedernales, donde existe la posibilidad de que se sumen esos fideicomitentes adherentes en un momento futuro con una simple declaración jurada. O sea, no lo tiene ni que autorizar el Congreso Nacional, sino que cualquier empresa puede entrar y ser parte... Creo que ya de que entró una. Sí, que han identificado a un primer socio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Que cuando usted lee el contrato del fideicomiso de ProPedernales, no solamente le abre la puerta a fideicomisos nuevos que quieran entrar en calidad de empresas, en calidad de una sociedad comercial, en calidad hasta de una persona física. ¿Por qué? Porque ellos han creado un concepto que lo han llamado los vehículos jurídicos. ¿Qué es un vehículo jurídico? Un vehículo jurídico es cualquier entidad, sociedad de comercio que gozará de los mismos beneficios del Estado, pero nunca más que el Estado. O sea, puede ganar lo mismo que el Estado sin haber puesto nada, pero nunca más que el Estado. Ahora bien, cuando nos vamos a ver el régimen de exenciones fiscales que está contemplado en el contrato de fideicomiso de ProPedernales, nos damos cuenta que absolutamente nadie pagará impuestos, ni aranceles, ni ITEVIS, ni impuesto al selectivo, ni impuestos sobre la renta. O sea, el que quiera ser parte de ese fideicomiso entra, construye, le exoneran todos los impuestos y entonces el Estado, aparte de que pone la tierra, de que la pone como garantía para todo lo que se haga allí, tampoco va a recaudar impuestos por todo ese proyecto que se haga. Entonces, ¿cuál es la razón que ellos dan para que se haya creado ese régimen? Bueno, porque esas empresas, esos vehículos jurídicos van a crear empleos. Eso no es una razón lo suficientemente poderosa para que el Estado participe en una condición de desventaja frente a los inversionistas. Entonces, ayer dice el presidente que los que se oponen al fideicomiso, los que los satanizan, es porque ignoran. Yo realmente o es la oposición por razones políticas. Exactamente. Yo realmente creo que él no está siendo bien asesorado en ese sentido. Yo creo que la ignorancia parte de que se han querido brincar la Constitución y las leyes a los fines de sacar del patrimonio del Estado una serie de bienes y de recursos para aportarlos a un fideicomiso, que es lo que usualmente pasa. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en los controles para la transferencia luego de ese activo a manos privadas. Entonces, aunque él diga que no se trata de privatización, al final de cuentas lo que ocurrirá es que si usted le deja la puerta abierta a que ese comité técnico de cada fideicomiso pueda vender los bienes sin pasar por el Congreso Nacional, ¿cómo se le llama eso? Privatización, porque al final el bien público acabará en manos del sector privado. Yo no soy abogado, José, pero también podría ser la situación que ellos busquen préstamo utilizando como garantía el activo. Claro. Y si no pueden cumplir, el sector privado le va a entrar ese activo. Pero, ¿y es o no entonces una privatización? Abogado, no, pero es exactamente eso. O sea, es un bien que usted pone y que va a tener la capacidad de ser embargado para poder suplir esa deuda. Pero por otro lado, hay muchos economistas que dicen que aunque en el contrato diga que no constituye deuda pública, en la práctica lo será. ¿Por qué razón? Porque hay algo que se llama el daño intangible, el moral hazard. Moral hazard es el daño que se le puede crear a la reputación del país por no cumplir con los acreedores, sean locales o internacionales. Y uno de los ejemplos más claros de eso es que, por ejemplo, el Banco Central no tenía facultad para rescatar a un banco local en el 2003, sino garantizar los
los depósitos hasta un monto X. Hasta 500,000 pesos. Hasta 500,000 pesos era en ese momento. La ley no lo facultaba para que fueran al rescate de ese banco. ¿Y qué hizo el Banco Central? Asumió eso como una deuda pública. Entonces, ¿qué nos garantiza que en el caso de los fideicomisos no pasará lo propio? Entonces, los economistas como José Luis de Ramón, entre otros, dicen que por ese daño intangible, al final, la deuda del fideicomiso pasa a ser es deuda del Estado. Aunque en el mismo proyecto, reitero, en el artículo 8.5 dice claramente que los préstamos, los empréstitos, etcétera, serán del fideicomiso y se garantiza con el patrimonio fideicomitido. No serán deuda pública, salvo que así se exprese en el contrato que constituye el fideicomiso. Y si en cada contrato que se constituye de fideicomiso usted me pone a mí que la deuda del fideicomiso, si no la solventa el fideicomiso porque no haya dado un resultado positivo en términos financieros, va a ser deuda pública, pues va a ser deuda pública. Sin pasar por el Congreso. Sin pasar por el Congreso, aunque por otro lado ellos se cubren y dicen que en el caso de que fuese deuda pública, entonces tendría que pasar por el Congreso. Pero estamos poniendo de nuevo los bienes públicos en manos del sector privado. Por otro lado, el ente que regula los fideicomisos no puede ser la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque la fiduciaria, en este caso, no es un instrumento financiero para generar un superávit financiero, o sea, para crear la riqueza, no. Y mucho más, si se habla de que esto puede pasar a ser deuda pública y además se trata de patrimonio del Estado, Hacienda, entonces Hacienda debería ser, en este caso, el órgano del Estado que se encargue de la supervisión de los fideicomisos públicos que se puede... Porque el papel de la superintendencia es regular el sector financiero. Exactamente, entonces no es su facultad, por lo que este proyecto de ley, aún con que hayan incluido que se apliquen las normas de la ley 340, tiene muchas falencias todavía que nos preocupan porque lo que va a afectar es el patrimonio del pueblo dominicano. Muy bien, José Dante, yo creo que eso está clarísimo, todo lo que tú planteaste. Nos vamos a comerciales, volvemos, porque hay otros temas aparte del fideicomiso. Continuamos esta entrevista con el licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también secretario jurídico. En estos días en Palacio, el presidente acompañado de varios ministros presentó los resultados de la economía, presentaron unos numeritos ahí. Me llamó la atención, como yo decía en el comentario, ministros que se pasaron en la oposición o cuando eran del sector privado cuestionando el crecimiento y de que no daba fruto, bueno, ahora estaban embelesados, ¿no? Diciendo. Pero mi pregunta viene porque el presidente mencionó una serie de obras que van a inaugurar, de proyectos que han hecho. Él dice que ya la oposición no tiene nada de qué hablar. Yo creo que realmente lo que habría es que preguntarle al pueblo en cada provincia, en cada municipio, cuáles son esas obras. Porque lo cierto es que si nos vamos al Distrito Nacional, en 2 años, creo que la única obra que él ha hecho fue cortar la cinta de un letrero que está en la cabeza del Puente Duarte que dice bienvenidos a Santo Domingo. Yo no he visto ninguna otra obra en el Distrito Nacional. Que el teleférico, en la provincia de Santo Domingo, el teleférico, dicen ellos que ya se pondrá en operación en el mes de febrero. Ahora, ¿quién inició ese proyecto de ese teleférico? ¿Quién adquirió los terrenos? ¿Quién dio el primer Picasso para la construcción de esa obra? Que ellos lo hayan continuado, excelente, porque hay un principio de la continuidad del Estado, lo cual está muy bien y dice mucho de él. Ahora, que no se lo atribuya como una obra de ellos, de esta gestión, como quisieron hacer con la ciudad sanitaria Ney Arias Lora. Ney Arias Lora creo que es sí, que se llama, ¿no? Que prácticamente estaba hecha a un 85%. O sea, que cuando yo veo estas cifras y estas cosas que ellos dicen de una manera tan pomposa... Que es el gobierno que más viviendas ha construido. Que más viviendas ha construido. O sea, por favor, vamos realmente por eso es que yo creo que él no está bien asesorado. Porque yo no creo que él sea capaz
de expresar tantas fábulas, porque serían fábulas, o sea, son mentiras. O que le pregunten a la gente en la calle, que le pregunten a la gente aquí, que le pregunten a la gente en Santiago, ¿qué está pasando con el monorriel en Santiago? ¿Qué está pasando con la autovía del Ámbar, que la prometieron en el 2020 y en el 21? Que supuestamente te conectaría a Santiago de Puerto Plata en un periodo de 25 minutos. ¿Qué ocurrió? Finalmente, no podemos hacer la autopista del Ámbar. Entonces, así pasa con otros proyectos que los anuncian con bombos y platillos, que como dijo el expresidente Medina en estos días, muchos picazos y muchos palazos, pero poco corte de cinta. ¿Y qué dijo el presidente sobre esa frase cuando le preguntaron? Yo no entiendo qué quiere decir eso. Claro que no entiende lo que eso quiere decir, porque no tiene la más mínima idea de lo que es iniciar y concluir una obra pública. Por vía de consecuencia no lo puede comprender. Entonces yo creo que realmente este es un gobierno que ha gastado mucho dinero en publicidad para promover figuras, no una gestión de gobierno, y para promover aspiraciones presidenciales del presidente y de otros miembros de su gabinete, pero al final de cuentas, cuando usted ve qué tienen que mostrar, realmente hay poca cosa que mostrar. Nos vamos al campo dominicano. ¿Qué está pasando en el campo dominicano? Un plátano cuesta 25 pesos la unidad. 25 pesos la unidad. Usted dice que es un problema de insumos. De insumos. Pero, y no supuestamente se había pasado una ley de tasa cero para exactamente paliar el efecto de los altos precios de los rubros que supuestamente son los que más se consumen. No, lo que pasa es que esa ley de tasa cero fue para favorecer a los importadores amigos del presidente. Entonces, ¿dónde están los resultados de esa ley de tasa cero? Fueron resultados negativos. ¿Por qué? Porque acabó con la producción nacional. Por eso hoy un plátano cuesta 25 pesos, por eso un huevo sigue costando 10, por eso el pan cuesta 10 pesos, por eso la canasta básica familiar se calcula en 42,000 pesos. Como usted decía en su comentario, la inflación cede de una forma mínima. Ahora, ¿qué ha pasado con el sueldo? El sueldo nominal se ha mantenido prácticamente el mismo en 3 años. La inflación se lo ha ido comiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el salario de los trabajadores dominicanos? ¿Lo pensamos dejar así frente a una inflación que no cede y frente a una política monetaria restrictiva que, como usted mismo decía, impacta en la tasa de los préstamos, y ahora todos los que tenemos préstamos de casa o de vehículos tenemos que estar pagando cuotas mucho más altas por el simple hecho de que además este gobierno dice que el dinero les rinde? Y si les rinde, ¿por qué toma tantos préstamos? Pero además, si les rinde, ¿por qué quiere 363,000 millones de pesos más cuando tiene 402,000 millones de pesos guardados en cuentas del Banco de Reservas? Que lo vi que andan por la Fitur inaugurando una sucursal del Banco de Reservas. ¿En serio? ¿Es eso necesario? Entonces yo creo que realmente aquí hay un tema de prioridades que no están ajustadas a lo que el pueblo dominicano necesita, sino a lo que este gobierno entiende que necesita para mantener un nivel de popularidad que es como un castillo de naipes, que es como una casa construida en pies de barro, en arena, que al más mínimo viento, lamentablemente, se va a derrumbar. La ley electoral también, Fideicomiso lo ha sustituido, pero sí, esa es una ley que la Junta modificó, tanto esa como la de primaria, eso se discutió en el Consejo Económico y Social, y entonces el Senado produjo otra cosa. Así es. ¿Cuál es la posición de ustedes con esa ley? Mire, lo que le hemos pedido al Senado de la República es que en ese caso respete lo que fueron los consensos que se lograron en la mesa temática del CES. ¿Por qué razón? Porque si se creó un diálogo nacional para tratar 12 reformas y a solicitud de los partidos políticos y de la propia Junta Central se creó una mesa número 13 para tratar la modificación a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, se aprobó.
nos sentamos los partidos políticos, pero también los representantes de la sociedad civil, de la clase empresarial, sindical, académica, intelectual, la sociedad civil. Participamos durante más de 6 meses, más de 15 sesiones. Se lograron 43 consensos y 46 disensos. Y se acordó ahí que los partidos políticos con representación en el Congreso respetarían los consensos. ¿Por qué razón entonces el Senado de la República, controlado por el PRM, que estaba sentado ahí, en diciembre pasado, declara de urgencia y te aprueba en 2 lecturas consecutivas la ley electoral sin respetar los consensos del diálogo nacional? ¿Para qué se hizo ese diálogo entonces? Entonces, lo que le hemos pedido a la Cámara de Diputados es que subsane ese irrespeto al consenso social que se logró en torno a la ley 1519, que se incluyan los consensos y que se saque de ahí lo que no se consensuó, siempre y cuando no haya tiempo de rediscutirlo, como ahora vamos a tener tiempo de rediscutirlo. Porque, por ejemplo, hay algo, don Ramón, que no se discutió ni siquiera en la mesa del CES para no obstaculizar el tiempo en que se debió conocer la ley. Este proyecto de ley no contempla ningún tipo de disposición que regule y que norme la situación que aquí se vivió en el mes de febrero del 20. Entonces no es posible que nosotros contemos con una nueva ley electoral que no contemple qué hacer en caso de una suspensión de elecciones cuando ya se haya iniciado la asamblea electoral, como pasó en febrero del 20. Pero tampoco está contemplado ningún mecanismo de qué hacer cuando, por ejemplo, el país se vea afectado por causa de fuerza mayor como fue la propia pandemia. Entonces yo creo que esos son temas que nosotros tenemos que sentarnos a ver. Entonces vísteme despacio porque voy deprisa. Yo creo que la prisa es mala consejera. Entiendo que no hay tiempo que perder, vamos a ver esto sin pausa, pero sin prisa. Y por otro lado está el tema del voto electrónico. El Constitucional declaró inconstitucional el voto electrónico que estaba en la actual ley electoral. Ahora, ¿por qué razón? ¿Porque no está de acuerdo con el voto electrónico? No, porque la forma en que el articulado de esa ley configuró el voto automatizado y delegó en la Junta Central Electoral el desarrollo y la regulación de ese derecho fundamental viola la Constitución. ¿Por qué? Por 2 cosas. El artículo 4 dice que los poderes, que las facultades de los poderes son indelegables. O sea, el Congreso Nacional no puede delegar su facultad de legislar, de regular un derecho fundamental. Y el artículo, el 74.2 dice que todos los derechos fundamentales de la Constitución serán regulados por ley, respetando su núcleo esencial, o sea, su componente esencial, que lo hace un derecho fundamental, y el principio de proporcionalidad, o sea, que la intervención del Estado para regularlo tiene que ser lo menos invasiva posible. Y el Constitucional lo que dijo fue, como se contempló en el 99, en el artículo 99, al delegar a la Junta que lo desarrolle, se violó la Constitución. Ahora bien, como hemos dicho en otras sentencias, el legislador puede escoger cualquier mecanismo de votación mundialmente aceptado y tiene que regularlo en la ley y no que lo haga la Junta. Y ese derecho fundamental tiene que cumplir con estos principios. Es decir, que ustedes plantean que se incluya lo del voto electrónico. Puede incluirse siempre y cuando se respeten una serie de principios electorales y que se garantice los caracteres del voto, que sea secreto, que sea libre, que sea directo. Esto quiere decir que no hay un intermediario entre el elector, ¿no?, y en este caso, por ejemplo, la máquina en la cual ese elector va a expresar su voluntad al marcar por un candidato o por una candidata X. Entonces, los partidos políticos tenemos la responsabilidad, ahora que estamos discutiendo la ley electoral, de incluir el voto electrónico observando las directrices del Constitucional. Y yo creo que con eso nosotros le vamos a poder dotar al país y al sistema de partidos y a la propia Junta Central Electoral un marco legal actualizado que nos permita
celebrar en el 24 elecciones justas, transparentes, ordenadas, objetivas y equitativas, que es lo que manda el artículo 212 de la Constitución. Muy bien. José Dantes nos ha dado una cátedra jurídica en diferentes no, temas. Para nada. Muchísimas gracias. Muchísimas Te esperamos gracias a pronto. usted, don Ramón. Gracias. Nos pase vamos buen a día. comerciales, retornamos inmediatamente a la recta final del Telematutino 11.